¿se ha enamorado alguna vez? Bueno, yo espero que sí, y si es así, seguramente van a entender a la perfección que cuando esto ocurre, pues no se logra explicar qué es lo que se siente exactamente hacia la otra persona. Sin embargo, sí hay alguien que nos puede mencionar qué es lo que pasa en ese proceso de enamoramiento, y es la ciencia. Justamente de esto hablaremos en Punto y Coma, así es que acompáñenos. El enamoramiento es un sentimiento que alguna vez en la vida han experimentado los seres humanos. Pero, ¿este proceso tiene algo que ver con la ciencia? De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Syracuse en Nueva York, sentirse enamorado o atraído por alguien solo tarda 5 segundos, pero más que una sensación, es un impulso. Dentro del proceso, se guardan secretos que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, el cerebro es tan poderoso y culpable del enamoramiento que produce sustancias químicas para elevar la autoestima, sentir euforia, vigor y alegría, las cuales son la oxitocina, relacionada con los patrones sexuales, la dopamina, relacionada con la ternura y el amor, la fenilalanina, que genera entusiasmo y amor por la vida, la endorfina da energía, equilibra emociones y el dolor, la epinefrina o adrenalina sirve como estimulante. Sin embargo, lo importante del enamoramiento es vivirlo de manera que no perjudique tu bienestar físico ni emocional, como cuando se presentan los celos hacia tu pareja, sensación que se manifiesta cuando creemos perder al otro o percibimos desinterés del ser amado. Excelsior Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Punto y Coma. Y bueno, sí, ya es viernes y diría lunes estoy enamorada, como dice la canción, pero no, es viernes y también podemos enamorarnos. Y vamos a hablar justamente de este tema. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Cuándo fue la última vez que se enamoró? Si es que quédese con nosotros. Y bueno, Lore, ¿tú te has enamorado? Dime que sí, por favor, sí. Por supuesto que sí. Sí, pues justamente vamos a hablar de esto. Alfonso, ¿tú te has enamorado? Claro, varias veces, y yo creo que es parte de la evolución y parte de la naturaleza humana, el enamorarse. Así es algo que por lo que todos tenemos que pasar, así es que justamente Alfonso Andrés Fernández es divulgador de la ciencia UNAM y va a estar explicándonos este interesante tema en la siguiente hora, así es que acompáñenos. Y pues justo esto, ¿qué es el amor? Porque, a ver, hay una forma poética de qué es el amor, hay una forma científica también de qué es el amor, pero desde tu perspectiva, como divulgador de la ciencia, Andrés, ¿qué es el amor? Claro, pues un gusto, Lore, Pau, de estar aquí en este programa y sobre todo para desmitificar, ¿no?, algunos conceptos que se habla del amor. De hecho, es muy lindo cuando hablamos, me rompiste el corazón, te amo con toda mi alma, las mariposas en el estómago están a flor. Claro. Cada vez pienso más en ti y es muy bonito decir que amamos con el corazón, de manera simbólica y de manera metafórica suena padre, pero realmente amamos con el cerebro. Y a lo mejor puede sonar muy obvio, pero al final qué interesante es que nuestro cerebro tiene esa capacidad de poder ver al otro, proyectar en el otro nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros miedos, nuestras inquietudes, y eso es parte del proceso del enamoramiento, que hay que diferenciar de lo que es el amor. El amor. Pero espera, quiero hacer una pausa. Dijiste, no nos enamoramos con el corazón, nos enamoramos con el cerebro. Exacto. O sea, hay que partir de ahí. De ahí partimos. Entonces, cuando queremos transmitirle una tarjeta de amor a la pareja, sería lindo decirle te amo con todo mi cerebro, porque al final No es nada romántico eso. No es tan romántico, pero al final, fíjate qué interesante es porque en el cerebro hay estructuras involucradas para poder sentir por el otro. Es una emoción, un sentimiento y un proceso que dura aproximadamente 3 años. Por eso es, cuando se habla de enamoramiento es 3 años, de 3 a 4 años dura, y vamos a explicar por qué. Pero antes fíjate que es una cascada de bioquímicos, cascada de hormonas, de neurotransmisores, que al momento de poder ver al otro, o sea, en segundos el cerebro, por ejemplo, tú ves a una pareja, por eso esto que dicen que cuando ves a alguien y haces clic, haces química, realmente hay química, porque en 8 segundos aproximadamente, las células en espejo que están en el cerebro, que son las que se encargan de la empatía, logran hacer clic y decir, esta persona, haces un mapeo, esta persona sí es la apropiada para mí y me gusta y empiezo a sentir algo por ella, ¿no? Entonces, a ver, ¿sí es cierto que dicen que los hombres se enamoran por los ojos y las mujeres por el oído?
Sí, te voy a decir por qué. Porque el hombre tiene más desarrollada la corteza occipital, que es la parte más visual. Entonces, el hombre, de hecho, hace un escaneo a nivel de los ojos. El hombre tiene esta capacidad de poder ver en los ojos de la mujer esta parte proyectiva de gusto y en cuestiones de segundos, 5 o 6 segundos, tiene la mirada hacia lo que son los pechos. Y eso tiene no es porque sea algo que lo podamos ver como algo sucio, como lo podrían llamar, o morboso. Ajá. Tiene una función evolutiva, porque al final esto tiene que ver con las situaciones de maternidad. Si una mujer tiene los pechos grandes, los ácidos grasos, el cerebro registra que hay ácidos grasos y que esto representa una mayor fertilidad en la mujer y que pueda amamantar con mayor. Incluso las caderas anchas, ¿no? También se supone que es una cuestión como de silueta de las mujeres, pero que incluso a la hora del alumbramiento es mucho más fácil que las mujeres podamos dar a luz cuando tenemos las caderas anchas. No sé, tú me desmentirás. No, es correcto. De hecho, el paso siguiente, después de lo que son los pechos, viene la cintura, las caderas anchas, que representan esta mayor capacidad de poder dar a luz, y también los ácidos grasos, que representan una mayor capacidad de poder dar una seguridad, estabilidad al bebé, ¿no? Y en el caso de las mujeres son más auditivas. ¿Y por qué? También tienen los hemisferios del cerebro, están mejor interconectados. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la capacidad de una mayor sensación de emoción. Y también a nivel de auditivo hay mayores receptores que permiten reconocer mayor la voz y se pueden enamorar más fácilmente con las palabras. O sea, si nos dicen al oído te amo y qué bonita estás, o sea, ya caemos rendidas. O es más fácil que caigamos rendidas. Sí, por eso muchas veces la mujer a través de palabras, a través de poemas, a De través de la cartas de poesía, de amor. cortas, y el hombre es más visual. Y a veces las mujeres dicen, ay, ¿por qué hay...? Por eso luego no nos entendemos entre hombres y mujeres, porque nuestros cerebros funcionan de manera diferente. Nuestras regiones tienen una función diferente. El hombre en la región occipital, como les comentaba, por eso es más visual, por eso él se puede tener un deseo más fácil cuando ve una revista o una mujer con ciertas características físicas, se puede enamorar más fácilmente. ¿Y la mujer? ¿Qué necesita o cómo funciona su cerebro en cuanto empiezan estos, vamos a decir, como electroshocks en el cerebro, que empieza el enamoramiento y es a partir del oído? Claro, y empieza una liberación de dopamina. En el caso de la mujer hay una mayor liberación de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neuroquímico que tenemos en el cerebro que se encarga de sentir placer, de sentir bienestar, de hacernos sentir emocionados por la persona, incluso en situaciones a veces de riesgo, cuando vamos a lo mejor a algún juego mecánico, liberamos dopamina, son esta sensación como de euforia. Entonces la mujer libera más. Entonces al momento de escuchar ciertas palabras, incluso también la vista está relacionada, pero está más enfocada a la cuestión auditiva, libera más dopamina. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una química, como se dice coloquialmente, hay liberación de oxitocina, adrenalina. La adrenalina hace que te lata más rápido el corazón, los músculos se tensan, hay una mayor capacidad de sentirte con una especie como decimos coloquialmente, adrenalina, de una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjate cómo es un cóctel. Al final de cuentas estás casi drogado. O sea, cuando dices, estoy... Me trae tonto, es porque realmente se te nubla el cerebro. Hay una región del cerebro que es la parte prefrontal, que es la que está encargada del juicio, de la razón. Pero cuando nos enamoramos, esta área se nubla, o sea, se limita, entonces no somos tan racionales. Entonces, ¿qué pasa? De repente vemos a la persona, no le vemos los defectos, por eso dicen, oye, pero ¿qué le viste a esta persona? El amor es ciego. El amor es ciego. ¿Por qué? Porque no alcanza a vislumbrar todo este panorama de defectos, porque está nublado el lóbulo que se encarga de la razón. Por eso, aunque la mamá le diga al chavo, oye, pero ¿qué le viste a este chavo que trae aretes, que trae los pelos parados? Al final de cuentas... Es que me habló bonito ya. Le habló bonito y aparte hay muchas proyecciones también. Es lo que yo quiero ver en el otro a partir también de mi aprendizaje, a partir de mis primeras figuras, la mamá, el papá, el tío, la abuelita, las primeras figuras de amor con las que nos relacionamos, también tienen mucho que ver esta dinámica familiar en el aprendizaje que tenemos para ver al otro de cierta manera o lo que queremos encontrar en el otro. ¿Quién se enamora más profundamente? Después de todas estas características que nos acabas de mencionar, Andrés, ¿quién se enamora más profundamente de manera anatómica o lo que acabas de decir, los hombres o las mujeres? Mira, depende de muchas circunstancias, pero generalmente la mujer
es la que se entrega más, porque incluso es la que tarda más en desapegarse del hombre cuando hay una ruptura. ¿Por qué? Por la liberación de dopamina, que es una cantidad mayor. O sea, al liberar mayor cantidad de dopamina, es una pasión mucho más fuerte, más desbordada. Entonces, se habla que, por ejemplo, cuando llega a romper con la persona amada, tarda, por ejemplo, en 3 meses por cada año que duró la relación. Entonces, si por ejemplo duró un año de relación, pues va a tardar 3 meses en olvidarlo. Si tardó 5 años, 3 por 5, 15 meses más o menos, año y medio en separarse. A diferencia del hombre, que tarda un mes por cada año. O sea, hablamos que por un año al mes tenemos Eso no la es capacidad justo, de olvidar. no es gasto. Se fueron. Pero al final está en el cerebro, ¿no? O sea, que el cerebro es el culpable tanto de los males como de los bienes. Y de los corazones felices y de los corazones rotos también, ¿no? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, porque sin ser deterministas biológicos del cerebro, pues obviamente hay factores sociales, culturales, psicológicos que van permeando y que van dándole una cierta influencia al cerebro. Pero al final es la parte evolutiva también a la cual respondemos. Nacemos con la característica de unirnos con otras personas, ser sociables, poder tener una vida en pareja, una vida en común. De hecho, está comprobado que las personas que viven en pareja pues tienen una mayor capacidad de ser felices, de poder liberar mayores cantidades de oxitocina, serotonina, que nos da un placer. Entonces, por eso es muy importante cuando te enamoras, incluso el sistema inmune también está mejor capacitado para enfrentar algunas enfermedades, ¿no? Bien, pues los invitamos a que participen en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Mándenos todos sus comentarios, sugerencias, preguntas acerca del amor, del desamor, los celos. Y también pueden contestar nuestra pregunta del día. ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando nos enamoramos? Para eso está aquí Andrés, para respondernos este cuestionamiento, pero también opine. Cambios químicos, 33%. Mariposas en el estómago, 33%. Y liberación de hormonas, 34%. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Punto y Coma con este tema que realmente está siendo muy esclarecedor y también rompiendo algunos mitos sobre que nos enamoramos con el corazón, pero no es con el cerebro. Y hablábamos en el corte justamente con Andrés Fernández, divulgador de la ciencia de la UNAM, que justamente enamorarse es todo un cóctel de sustancias narcóticas que nos vuelven locos de amor. Drogas naturales. Drogas naturales sin necesidad de meterse nada, que eso es lo maravilloso. Y sobre todo que tus estados de ánimo van cambiando conforme estás enamorado. Cuando empieza la relación, se va estableciendo y después ya llega a algún punto en específico, ¿no? Claro, ahorita lo dijiste muy bien, este término nos encantó, porque este cóctel que existe en el cerebro, pues nos da placer como si el mecanismo de acción es muy similar a lo que hacen las drogas. Por eso mucha gente se vuelve adicta al enamoramiento, por eso siempre está en búsqueda constante de nuevas parejas, ¿no? Hay unos que tienen más tendencia a buscar constantemente parejas. De hecho, nosotros somos monógamos por decisión, por la sociedad, porque al final de cuentas el ser humano evolutivamente es polígamo, ¿no? Pero aquí en esta parte, de hecho, estadísticamente los estudios lo demuestran, que en promedio 7 veces te vas a enamorar, con 7 personas diferentes te vas a enamorar, o sea, más, menos, ¿no? Pero al final tú vas a decidir con quién vas a establecer una relación más sana, que a lo mejor vamos a hablar más adelante de lo que es el amor, ya como sentimiento más maduro. Pero en el caso del enamoramiento, fíjate cómo se alteran los procesos de memoria, de aprendizaje, de concentración, de atención. Por eso cuando la persona está enamorada, de repente se te olvidan las cosas, se te olvidan las llaves, de repente andas Por distraído. eso dicen, ¿no? Ay, estás enamorado, ¿no? Y de que andas muy distraído. Retachas contra las paredes y los cristales, por ejemplo. Sí, porque al final de cuentas ese proceso de la liberación de sustancias va a alterar estos mecanismos que son cognitivos de procesamiento de la información de manera más adecuada. A ver, Alfonso, tú nos decías que en promedio nos vamos a enamorar 7 veces en nuestra vida, pero hay un límite, es decir, el ser humano tiene la capacidad infinita de enamorarse. Fíjate que no tanto, porque el cerebro no puede. O sea, habrá personas que podrían enamorarse más de las 7 veces, pero es como un promedio en el cual está como comprobado que tampoco puedes tener la capacidad de tener una asociación con tanta cantidad de personas. El cerebro no puede hacerlo.
Imagínate, está comprobado también que el 90% de las personas que llegan a nuestra vida, que vas conociendo, no se quedan. O sea, solamente el 10%, una de cada 10 personas que vas conociendo, y eso nos lo damos cuenta cuando tienes el contacto de muchas personas o de novios que tuviste, exnovios, amigos, muchos ya no los ves o muchos ya no tienes ese vínculo tan afectivo. Pero ¿qué pasa en el cerebro? ¿Por qué no se podrá también enamorar más de los 3 años? Porque decimos, bueno, ¿por qué dura 3, 4 años? El cerebro se volvería loco. Imagínate todo el tiempo, más de 3 años, 4 años, estar con olvidos, con falta de atención. Con que No, te vas al psiquiátrico. Sí, no podrías establecerlo. Y si estableces una relación de pareja y si tuvieras hijos, no tendrías la capacidad de poner la atención necesaria para el cariño, el apoyo, el apego con los hijos. Entonces, por eso es muy sabio el cerebro. La naturaleza es muy sabia y nos dice que a este punto tendremos que llegar para pasar a liberar otro tipo de sustancias que nos permitan otro tipo de vínculos más estables, más constantes, que no son esta serie tan loca de bioquímicos. Y ahí tendría que ver, por ejemplo, que pasas del te deseo al te amo. Es correcto. Fíjate que ya para pasar al te amo es una decisión donde estableces ya un compromiso donde dices, bueno, a pesar de todos estos defectos que tiene, porque ya empiezo a ver que no tiene la nariz como yo pensaba, el pelo que yo veía tan hermoso a lo mejor no lo es, o el carácter que tenía que yo decía, lo admiro, y ya empiezo a ver que no es tan así. Ya es una decisión y empiezas a establecer ya acuerdos, negociaciones, a establecer ciertos criterios que te permitan una comunicación más estratégica para poder permanecer en esa relación. No, espera, yo preguntaría más bien, ¿en qué momento pasas del te quiero, te amo, al tiene una relación en Facebook y subir una foto con ellos en Instagram, ¿no? Este también es un gran paso en el amor. O sea, cuando te refieres cuando ya lo publican como sí, están no, bueno, ya orgullosos. es un gran paso. Es que las redes sociales te han puesto en esa disyuntiva, ¿no? Si lo pones o no lo pones, porque te evidencias y resulta que en tu vida real ni es la sonrisa que tienen aparentemente en la fotografía, y eso también genera pues problemas, y los celos también, que es otro de los temas que vamos a abordar. Claro, muchas veces cuando subes lo que tú dices, hemos visto amigos, compañeros que de repente suben y presumen, vamos a decirlo, su amor y que derraman miel sobre hojuelas. Hasta aparentemente podría ser cierto, pero posiblemente están en esta etapa de los 3 años donde no importa nada, quieres gritarlo al mundo y quieres que poder como expresarlo a tal nivel, porque estás en un nivel como eufórico, porque también hay liberación de serotonina, que la serotonina también está encargada en la parte obsesiva, un poquito del estado anímico. Entonces te vuelves muy de querer darlo a conocer. Pero cuando pasa ese tiempo donde está un amor más estable, ya vas midiendo, ya el lóbulo prefrontal, como ya no se nubla tanto, ya eres más juicioso, ya eres un poco más responsable y mides más las consecuencias. Por eso tienes esa posibilidad de decir, bueno, ¿hasta qué punto sí lo doy a conocer o no? O mejor me quedo como más en la intimidad, ¿no? A ver, Andrés, yo no sé si nos puedas contestar esta pregunta, pero si el enamoramiento dura 3 años en promedio, ¿qué pasa con las parejas que de repente ves las bodas de plata, las bodas de oro, ¿no? 50 años. ¿Qué es lo que científicamente, bueno, no científicamente, pero sí biológicamente pasa en los humanos para poder adaptarse a una persona tanto tiempo? Fíjate, esa pregunta me encantó, es maravillosa porque sí, tienes razón. Vemos parejas, nuestros papás a lo mejor, nuestros abuelos que duraban 25, 50 años, estas famosas bodas de plata, de oro. Y sí, hay la parte científica que podemos explicar por qué. Hay una liberación de oxitocina. Cuando terminamos de enamorarnos, la oxitocina se eleva. La oxitocina, que es una hormona que se encarga del apego, de la confianza, de la estabilidad, de la empatía. Cuando se empieza a aumentar esta hormona, al momento de que pasan estos 3 años, yo me vuelvo un poco más compañero del otro. Más allá de ser esta parte como amante sexual, más erótico, me vuelvo más compañero. Y si empiezo a establecer un vínculo en el que yo acompaño al otro en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, en logros, empiezas a establecer un acuerdo más psicológico, es más funcional y más práctico, donde yo me comprometo con el otro, a pesar de que me puedan gustar, porque eso no significa que no me puedan gustar otras parejas, ¿no? Claro. Entonces puedo establecer y aparte también influye la parte cultural. Este rollo de el amor hasta que la muerte nos separe también está muy inculcado en nuestra cultura. Entonces, cuando tienes esta información en el cerebro almacenada de aprendizaje del amor debe ser para siempre, también influye en que dices, bueno, a pesar de las adversidades y a pesar de todo, pues tengo que estar con esta persona.
es más de decisión. Al final el amor es una decisión más allá de ser un proceso más explosivo de químicos, ¿no? Entonces, la oxitocina lo podemos calificar como la hormona del apego, del abrazo. Del abrazo, exactamente. Por eso es muy importante darnos un abrazo, frecuentar un tocamiento con la pareja, porque esto te va liberando oxitocina que te va permitiendo establecer ese vínculo. Ya cuando la pareja empieza a perder estos abrazos, estos tocamientos, y empieza a caminar cada quien por su lado, esta oxitocina cada vez va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces es cuando ya de repente puede haber una crisis de pareja. Entonces, por eso la oxitocina es maravillosa, por eso el abrazarnos es estimulante y aparte te gratifica y te da un sentimiento de bienestar. Entonces podemos decir que cuando se baja la oxitocina le puedes decir a tu pareja, no eres tú, es mi oxitocina. Es mi oxitocina, ¿Sí? mis ideas concebidas, mi historia de vida, mi forma de ver el mundo. Es una combinación de varios factores, porque influye también la forma en que construimos las relaciones de pareja a nivel psicológico, ¿no? El aprendizaje, por ejemplo, de padres. Si tuve yo, por ejemplo, una experiencia previa de padres divorciados o de padres también que duraron muchos años, no quiere decir que se va a repetir totalmente la historia. Pero lo tienes registrado. Pero está registrado en el cerebro. Hay unas terminaciones que se llaman ramificaciones dendríticas, que es como si fuera nuestro disco duro, se queda almacenado ahí y entonces nos influyen un poco en nuestra toma de decisiones a largo plazo. Bueno, Andrés, también parte del amor, pues es hacer el amor, relaciones sexuales, no sé, aparte si puede hacer lo mismo y se produzca lo mismo, tener relaciones sexuales o sexo, o hacer el amor como... Hay una diferencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos relaciones sexuales? Claro, fíjate, es una pregunta muy interesante y sobre todo cuando hablo de este punto, siempre digo que hay que ser muy cuidadosos porque la parte cultural, la parte religiosa, la parte de las ideas, de las creencias, siempre están presentes, ¿no? Entonces, cuando uno habla de relaciones sexuales, incluso cuando no hay amor, puede ser como mal visto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedes tener una relación sexual con alguien que no ama? quieres. Pero ahí, para el cerebro, eso no influye. O sea, tú puedes tener una relación sexual, incluso el amor venir después de esa relación sexual. ¿Y qué pasa? Es una pregunta interesante. También hay una liberación impresionante de dopamina. En el orgasmo se libera muchísima dopamina. Y después de que termina la relación sexual, oxitocina, porque de hecho más en las mujeres pasa que cuando terminan de tener el acto sexual, la mujer es más proclive a decir, oye, ¿me quieres? Oye, el abrazo. Y el hombre prácticamente se voltea, ¿no? Y se duerme. Y se duerme prácticamente. Entonces, oye, qué mala onda, pues me usaste. Empiezan toda una serie de ideas, pero su cerebro funciona de manera diferente. Entonces, ustedes al momento de... Y esto es evolutivo, porque cuando la mujer procrea, necesita a alguien que la proteja, alguien que le dé sus genes y que sepa que esa persona va a estar más adelante para cuidar de sus hijos. ¿Qué tan frecuente? Podría ser, ¿qué tan frecuente necesitamos tener sexo? Pero, es decir, esto que produce nuestro cuerpo, las hormonas que nos acabas de decir, ¿qué tan necesarias son en nuestra vida? ¿Y cada cuándo debemos de producirlas? Pues como una receta médica, para que el auditorio tome nota y sepa qué es lo bueno. Desde el lado científico. Científico, es la ciencia. Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque hay parejas en las que, bueno, la parte sexual está ausente o es muy esporádica, ¿no? Y de hecho, hasta cierto punto es natural cuando la persona ya tiene muchos años de relación, porque como hay terminaciones olfativas que se van acostumbrando al olor de esa pareja, obviamente ya como disminuyó la dopamina a este nivel, ya la respuesta sexual es muy diferente. El acto sexual se vuelve un poquito más tierno, un poquito a veces hasta cuesta más trabajo la excitación. Entonces yo creo que es una pregunta en la que en una relación de pareja donde hay amor, donde hay este cierto compromiso, es parte de una relación, es una tríada que debe haber, donde hay una admiración por la pareja, un respeto por la pareja y también una parte sexual es fundamental. Y cuando me preguntas, bueno, ¿qué tan necesario o cómo estos químicos influyen en nuestra vida diaria? Son fundamentales. Tú ves, incluso clínicamente lo hemos visto, cuando por ejemplo es una historia clínica y ves que la persona es núbil, que le decimos en medicina que es virgen, pues hay muchos problemas, incluso hay mecanismos del cerebro que la hacen más irritable, más amargosa, entonces es necesario para nuestra salud mental. Ok, pues nos quedamos con esta parte que es muy interesante, porque pues son, como decíamos, un cóctel de hormonas y de sustancias químicas que están en el cerebro y que nos hacen enamorarnos
primero poquito y después con locura. Vamos a hacer un corte aquí en Punto y Coma. Nuestra pregunta en Twitter es, ¿qué sucede en nuestro organismo cuando nos enamoramos? Nuestra cuenta es @puntoycoma_tv. El 60% dice que son cambios químicos, el 7% que se sienten mariposas en el estómago y el 33% liberación de hormonas. Regresamos. Estamos hablando del enamoramiento, la ciencia del enamoramiento, y voy a hacer una confesión. Yo, cuando me enamoro y cuando veo a esa persona, me pongo así muy tonta, me pongo muy nerviosa, pero además me empiezo a poner como muy caliente, pero o sea, como que la cara se va a poner roja y sube mi temperatura. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, fíjate, eso es una pregunta interesante, que es una señal que incluso es evolutivo para darle al otro la información necesaria de que yo estoy interesado en ti o que me atraes. Hay un cambio a nivel de adrenalina, que es la que se encarga también de contraer los músculos, el corazón empieza a bombear más sangre, hay ruboración, o sea, te pones más roja, la sudoración, la temperatura se eleva. La sudoración en las manos. Sobre todo esto es una señal básica, la sudoración. Entonces, cuando ves a una persona sudando, roja, incluso las pupilas se dilatan. Por eso cuando vemos a una pareja o dos personas que se gustan, dices, algo hay ahí, no es que sean tan natural que estén platicando, porque ves las señales del cuerpo. Las pupilas dilatadas es una señal que te da que están enamorados. Bueno, ¿no? pero no va a estar viendo ahí si tienes la pupila dilatada para ver si están enamorados. Pero ¿no? el lenguaje corporal es También. muy significativo, ¿no? En este sentido, ¿no? Tú ves esa pareja y la notas con una sonrisa diferente a como se la da al resto de la gente, o el tono de voz, o incluso la postura del cuerpo, ¿no? Claro, es un punto fundamental. Por ejemplo, en el caso de los hombres, sacan un poquito, como se dice coloquialmente, el pecho, porque esto también permite a la mujer, le hace la señal evolutivamente de que es un hombre fuerte, que tiene la capacidad sólida de poder procrear y de cuidar a los hijos. Entonces, el hombre inconscientemente hace esta postura como de fuerza, de saco el pecho, empiezo un poquito como a tocarme la barbilla, porque la barbilla, también los hombres que la tienen muy pronunciada, te habla de muchos niveles de testosterona, que la producen los testículos como una forma de, puedo tener hijos, puedo ser el candidato idóneo viril, para ti, ¿no? ¿no? Muy viril. Y en cambio la mujer, por ejemplo, el cabello empieza como un poquito más a tocarlo con este nerviosismo, empieza un poquito una sonrisa más seductora, pero eso es lo que nos hace tener esa diferencia con los animales y poder dar una capacidad más de psicología, de poder proyectar en el otro mis deseos, mis fantasías, mis anhelos. Y las mariposas en el estómago, porque no necesariamente las sientes cuando estás con esa persona, sino tan solo de leer su nombre o ver te su llega el fotografía. mensaje, Si te el llega, WhatsApp. exactamente, y sientes así como, ¿no? Claro, y eso es real. O sea, a veces lo hablamos metafóricamente, suena lindo, mariposa en el estómago, pero es real. Al momento de liberar dopamina y adrenalina, lo que hace es una mayor motilidad. O sea, lo que pasa es que el intestino se empieza a mover mucho más. Entonces empieza a sentir como si hubiera mariposas, pero lo que está pasando es que se empieza a acelerar el intestino. Entonces, por eso, al final, si se fijan, todo hay ciencia en nuestra parte del sentimiento. Entonces no del son las enamoramiento. mariposas, es mi intestino el que se está moviendo. Es la motilidad que tengo de mi intestino. Te amo con todos mis intestinos. Andrés, hace unos días, bueno, no, ya tiene un tiempo, leí un artículo en el que decían que el aroma, pero el aroma nato, no el que te pones de perfume, loción, entonces es muy importante a la hora de elegir a tu pareja, porque incluso el cuerpo humano es tan sabio que sabe perfectamente con quién eres compatible. Hicieron un experimento, no recuerdo dónde ni quién, pero lo leí en una revista científica, ponían a 10 mujeres y a 10 hombres. A las mujeres usaban una misma blusa en sus días fértiles, en sus días de ovulación, y después de estos días se presentan con estos 10 hombres y ellos tienen que elegir a la mujer de acuerdo a lo que percibieron, como al aroma que ellas emitían. Pero este aroma nato, ¿es cierto que elegimos también así a nuestras parejas? Fíjate que es muy interesante ese estudio porque sí te demuestra que cuando la mujer está en su proceso de ovulación, que es cuando está más capacitada para tener hijos, pues más fértil,
el hombre percibe ese aroma y esto es desde la evolución, porque si no tuviéramos esta señal, esta información, estos mensajes, el hombre a lo mejor se iría por otra pareja que a lo mejor no es la adecuada en ese momento para procrear. Entonces, eso lo traemos desde que éramos primitivos. Entonces, la mujer en ese momento, cuando está ovulando, incluso se puede volver un poco más sexy, se viste de otra manera, incluso nosotros la sentimos diferentes, la piel se siente un poco más tersa, hay una sonrisa diferente. Entonces, son señales que nos dan para poder enamorarnos de otra manera, un poquito más científica, por así decirlo, pero no lo registramos así. Y porque tiene mucho que ver, estás enamorado, tienes una relación súper linda y todo, mariposas en el estómago, pero llega un momento en el que de repente tú ves a tu pareja que se le voltean los ojos hacia otra persona y revientas de celos. ¿Los celos son emocionales o también es una mezcla de hormonas en el cerebro que te hace sentir enojo y sientes que todas se le quieren lanzar, etcétera? Y fíjate, esa pregunta está maravillosa. ¿Por qué? Porque es con lo que convivimos todos los días. Cuando me preguntan, ¿los celos son normales, son naturales, son inseguridad? Y eso en la cotidianidad de repente se maneja. No, es que eres celoso, eres inseguro. Pero no, aquí hay que desmitificar, y si hablamos de ciencia, porque los celos son naturales. O sea, de hecho lo traemos evolutivamente como un mecanismo de defensa, porque si no tuviéramos celos, no tuviéramos esa inseguridad hasta cierto punto momentánea, porque nuestra pareja está volteando a ver a otra persona, pues entonces no podríamos cubrirla, no podríamos protegerla y podríamos perderla incluso como parte de nuestra vida, de nuestra familia y la madre de nuestros hijos o el padre de nuestros hijos. Aquí lo que funciona es la amígdala. Cuando hay muchos celos a nivel ya patológico, que se llama celotipia, que ya cae en la obsesión, la amígdala es una estructura del cerebro que es muy primitiva, que está involucrada con el enojo, con la respuesta de huida. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una situación de un asalto o una situación amenazante, corro, grito, a lo mejor me pongo muy tenso, me irrito. Pero en el caso de los celos, cuando se vuelven patológicos, que es ya la parte que creo que es indeseable en la pareja, se vuelve una persona persecutoria, una persona dudosa y sobre todo está pensando con ideas recurrentes de me está siendo infiel, o si ya vio a la otra persona o a lo mejor a la chava que pasó, en su mente la persona celotípica está, híjole, seguramente le va a pedir el teléfono ahorita que me voltee. O sea, empieza a crear historias distorsionadas que no son tan reales. Pero en la parte celosa normal, vamos a llamarlo, del cerebro, es muy natural que puedas sentir momentáneamente esa emoción. La emoción dura minutos y no es permanente. Puedes sentir en ese momento, chin, qué mal esta chava, a lo mejor está más guapa, chin, tiene mejor cuerpo que yo. Pero eso es natural, incluso es sano que también puedas llegar a sentir celos. Entonces, por eso creo que es muy importante tocar este punto. O sea, los celos son inevitables, ¿no? Todos en la vida también hemos sentido celos. Pero ¿en qué momento decías que ya se vuelve patológico? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué actitud de tu pareja hace que tengas esta parte profundamente celosa, no? Claro, fíjate que es una pregunta interesante. Les voy a decir por qué. Hay muchos factores que influyen para que una persona pase de los celos naturales a los celos obsesivos. ¿Qué tiene que ver? La parte del aprendizaje es fundamental. Entre los 12 y 18 años más o menos, que estamos nuestro cerebro está muy moldeable a las experiencias, al aprendizaje. Si a lo mejor vemos que papá y mamá, voy a poner un escenario, tienen 5 hijos y de repente tienen un predilecto y siempre están con ese niño y los demás no les hacen caso. Mamá y papá están peleando siempre porque le exige y le demanda mucho tiempo, mucha atención, a un nivel ya muy exagerado. Entonces, yo esta información la voy almacenando y es un punto de referencia. No quiere decir que en automático voy a ser igual, pero sí me sirve esa información para yo poder ver las relaciones de pareja de otra manera. Entonces, si yo tengo esa inseguridad, mi autoestima es totalmente baja, tengo la incapacidad para relacionarme con los demás y además también tengo una predisposición un poco en la parte genética a ser un poquito más antisocial, pues tengo muchos factores que se van combinando para que yo pueda detonar hacia la parte celotípica, la parte obsesiva, porque la celotipia está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, si yo tengo una predisposición a ser obsesivo, más los factores que le voy mezclando, y si ocupo el 30% aproximadamente de mi tiempo al día pensando en qué está haciendo esta persona, le mando mensajes, le voy a checar el celular, le hablo por teléfono, me presento a su trabajo, ya hablamos de esta patología. Y aquí es importante que esa persona que tiene esta celotipia empiece a buscar ayuda, desde los amigos hasta ayuda terapéutica.
Claro, ahí yo diría que es fundamental la ayuda terapéutica porque lo que va a hacer el especialista es identificar de dónde vienen estos celos, esta forma de interpretar y también a base de terapia, a base de modificación de pensamientos, pues se empieza a hacer un tratamiento y se puede controlar, ¿no? Ok. Nos acabas de mencionar, Andrés, que el enamoramiento, la verdad es que yo no me acuerdo de todos los químicos que producimos cuando nos enamoramos, pero estaba la serotonina, Dopamina. Dopamina, adrenalina. Oxitocina. Y eso es producto de una sensación positiva del enamoramiento. Los celos en algún momento producen químicos que no son buenos para nuestro cuerpo. Es decir, y también el desamor, lo que producimos, si es que producimos alguna sustancia química, ¿hace daño a nuestro cuerpo o también es necesario? Fíjate que cuando llega a un... siempre esta pregunta me gusta porque cuando hablamos de las emociones negativas o positivas, hay un debate ahí, porque hasta qué punto sí es buena, hasta qué punto es mala. Siempre, incluso en el amor, cuando tú tienes un sufrimiento, una pérdida, una ruptura, un desacuerdo con la pareja, o unos celos donde empiezas a llorar, donde empiezas a sentir incluso odio a veces, porque entre el odio y el amor, por eso es real, o sea, solamente hay un paso, porque están las estructuras cerebrales, que es el sistema límbico, donde están las emociones, ahí se registra el odio y el amor, entonces por eso podemos caminar fluctuar entre estas dos emociones, ¿no? Pero incluso es sano llorar, porque esto hay liberación, por supuesto, de oxitocina, pero también te permite una relajación a nivel corporal. Entonces, cuando me preguntas de que si hasta qué punto es sano o si es las sustancias químicas que se liberan cuando hay celos, cuando ya se vuelve patológico, sí empezamos a tener un problema, porque como hay un estrés también, empieza a segregarse demasiada adrenalina. Y lo que pasa al segregarse demasiada adrenalina, también hay por ejemplo, en lo que son las gastritis, los síndromes de colon irritable, donde ya hay un daño al estómago, las arterias se ven afectadas, hay mayor taponamiento de arterias, pero ya es cuando se vuelve algo crónico, algo patológico de una persona que está en constante obsesión por la pareja, donde siempre hay una depresión constante, una patología de sentirse minimizado. Entonces, hablamos ya de que sí, las sustancias pueden ser ya en tu contra, la adrenalina, por ejemplo, en este caso. Uy, pues entonces hay que pues también echarle razonamiento a la cuestión del enamoramiento y todas estas sensaciones o sentimientos que vamos generando a lo largo de la relación. Pero estás enamorado, tienes celos y de repente viene la ruptura. ¿Se puede morir de amor? Esa pregunta me encanta porque soy en la parte poética, en la parte narrativa y en las películas, y en las canciones sobre todo, ¿no? Las de José José, por ejemplo, pues podemos morir de amor en este sentido, pero nadie se muere de amor en la parte científica porque el cerebro está preparado para reponerse. Por eso cuando tú sientes que no hay vida más allá, estás desesperanzado totalmente, sientes que no vas a encontrar a alguien mejor, el cerebro también lo hace con un fin. Y es qué bueno que nos llegue a pasar, porque la ruptura también te permite aprendizaje, que es una de las características fundamentales del cerebro. Te dice, ok, con esta persona aprendiste esto, empieza a ver las cualidades. Obviamente a lo mejor no lo vemos en ese momento así tan sabiamente. En ese momento queremos destrozar incluso a la otra persona si es que a lo mejor nos abandonó por alguien más o nos decepcionó. Pero el cerebro está preparado, entonces nadie se muere de amor y hay procesos que te permiten recuperarte de una pareja. Pero, por ejemplo, igual no te mueres de amor, pero creo que todos conocemos esta historia de desamor de Juana la loca y Felipe el hermoso, ¿no? Que la volvió loca justamente de celos, ¿no? Y terminó ahí loca, encerrada. Porque este ejemplo que tú pones, al final cuando tú no tienes esa capacidad o esas habilidades o las herramientas necesarias para poder aterrizar y reflexionar y poner en su justa dimensión, o sea, ni siquiera es como échale ganas, vas a salir adelante, es poner como en el panorama real, porque tampoco es de que, ya no pasó nada, adelante, no, sino es sí está pasando, incluso métete a tu cuarto, llora 8 minutos, 10 minutos, que es lo que debe durar un llanto sano, porque es llantos sanos. O sea, la terapia, yo les digo a mis pacientes, terapia de foco. Si es que ya no quiero llorar, ya no quiero estar triste. A ver, ve a tu cuarto cuando sientas que piensas en ella. ¿Por qué terapia de foco? Porque estás en la cama y de repente estás viendo hacia el foco, ¿no? Entonces, estás ahí con tus pensamientos de la extraño, era todo para mí. Llora esos 8 minutos, sano, desahógate, y párate, y empieza a activarte, y empieza a hacer otras actividades que te permitan también desconectarte. Pero no reprimirlo. No reprimirlo, porque si no, entonces también te vuelves un círculo vicioso donde no le das contacto a las emociones que son parte de la naturaleza y parte de tu cuerpo.
Sí, nos vamos a un corte. Acaban de mencionar que nos tenemos que ir a un corte. Acompáñenos porque seguimos hablando del enamoramiento, la ciencia, los celos. También estamos ya hablando de cómo sanar nuestro corazón en caso de que nos lo rompan. Todo de manera científica y que además es más comprobable. Tiene más resultados a largo plazo. Participe con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando nos enamoramos? 52% cambios químicos, 5% mariposas en el estómago, que sí, ya nos dijo Andrés Alfonso, que sí existen las mariposas en el estómago, 43% liberación de hormonas. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con este tema de la ciencia del amor y los celos. A ver, yo leía también hace poco que cuando te rompen el corazón, que el paracetamol es bueno. ¿Es cierto? Pues yo preguntaría a lo mejor para qué. A lo mejor en el sentido literal de si tienes algún problema, dolor de cabeza, porque a veces hay dolores de cabeza por la parte de la sensación de llanto. Cuando lloras demasiado, por ejemplo, también hay una probabilidad mayor a que te duele la cabeza. Lo que hace el paracetamol al final es un analgésico, ¿no? Que lo que hace es disminuir la contracción de músculos. Entonces a lo mejor hay una sensación de relajamiento, posiblemente a lo mejor a eso se refiera, en sentir no sentirte tan tenso o tan susceptible de padecer alguna migraña, por ejemplo, ¿no? Pero más que nada, lo que muchas mujeres hacen es de repente acudir a algún dulce, al chocolate, Eso. porque te produce también ciertos grados de placer. Sí, a mí me pasa mucho que en los momentos como tristes, donde estás deprimido, yo soy amante de los chocolates, a mí me encanta, pero además en esos momentos también producen un efecto especial, ¿no? O sea, me gusta mucho comer chocolates y además, algo que también me produce placer es irme de compras. ¿Qué pasa? O sea, sí nos ayudan estas Cuando cosas. ya tronaste, ¿te rompieron el corazón o te rompieron el cerebro? Exacto, más bien te rompieron el cerebro, ¿no? cerebro, Te sí. rompieron la amígdala y te rompieron el hipotálamo, ¿no? Porque si vamos un poco más específicos, y rompieron el proceso de la dopamina, ¿no? Porque pues casi me la anularon y ya no me permiten liberarla. Lo de las compras, fíjate, es un punto importante porque cuando tú vas al centro comercial, a estas vitrinas que son tipo museo, donde se exhiben los maniquíes o donde vas a comprar bolsas, sobre todo las mujeres compran más bolsas, más zapatos, pero también hay una gratificación, ¿no? A corto plazo, pero hay una gratificación. Entonces, lo que pasa, nosotros funcionamos como los ratones o como las ratas, que a veces de laboratorio, que tú le das un alimento a la ratita para que haga cierto movimiento en una caja, que se llama una caja de Skinner. Lo que hacen es, le das una recompensa por hacer cierta palanqueo. Y actuamos de manera así similar los seres humanos, de manera de que al momento de hacer algo o de que tienes un problema, te quieres recompensar o compensar alguna situación llenando un hueco, llenando un vacío a través de un producto, a través de una bolsa, a través de unos zapatos, que por sí solas a lo mejor no te van a causar ese bienestar duradero. A largo plazo. A lo mejor dices, qué padre mi bolsa, sí me siento bien, salí con mis amigas, ya la presumí, o me voy solita con mi bolsa, que es de marca, y me siento bien. Pero a la mera hora pasa el tiempo y ya la liberas, porque al momento de que tú compras algo, hay liberación de dopamina, fíjate que interesante. Entonces, por eso nos causa gratificación y a veces por eso se vuelven adictivas. Porque duran poco tiempo, ¿no? Supongo también. O sea, si este placer que me produce comprarme una bolsa me va a durar el día que la estrene o cuando la compre, pues seguramente voy a querer más y más y más. Exacto. ¿Se vuelve compulsivo entonces? Ya se vuelve compulsivo en una situación en la donde yo tengo que gratificarme constantemente y lo que pasa es que el cerebro ya te lo va pidiendo. O sea, fíjate qué interesante porque ya empiezas a hacer, además de la parte social y psicológica que implica lo que es una compra, el cerebro te va pidiendo. Entonces te vuelves adicto a comprar y tú sientes que vas llenando ese vacío, ese hueco momentáneo. Es como olvidarlo temporalmente a la pareja, tal vez un poquito de la situación de China, en esta plaza nos conocimos, en esta plaza tomamos el helado, el café, entonces igual le das la vuelta y te vas mejor a la tienda a comprar para olvidarlo. Pero las compras, al final de cuentas, es como un clavo, es como cuando se dice un clavo saca otro clavo, que no es tan útil o no es que esté totalmente prohibido que le diga al paciente, no, vas a evitar totalmente comprarte algo. Te lo puedes comprar, pero siempre y cuando tú tengas esa compra reflexiva, esa compra racional y responsable,
que a lo mejor sabes que te va a durar un poco la gratificación, pero si te va a servir de distracción para irte a lo mejor a una tienda de música, escuchar alguna pieza, te vas de repente a tomar un helado. O sea, el chiste es diversificar las actividades para que el cerebro cree nuevas conexiones neuronales y empiezas a entrenarlo para precisamente olvidar a esa persona. Qué interesante, ¿no? Porque finalmente hay mucha gente que cuando termina una relación se hunde, dicen que lo normal debe de ser el duelo 6 meses y después de 6 meses pues reanimarse para tener otra nueva vida, otra nueva pareja. Y si pasaste de los 6 meses y sigues en el hoyo, acude con un terapeuta. Es correcto, sobre todo porque tenemos ahí un punto muy delicado y muy preocupante, porque si tú no sabes aprender a tocar las emociones y a vivir el duelo que es necesario, y que hablábamos que puede ser, en promedio son 6 meses, 1 año, dependiendo de la duración de la relación de pareja, pero si tú no sales de ese estado anímico, de lo que es una tristeza normal, una tristeza pasajera, que es sana, hay una línea delgada en caer en lo que es la depresión, que ya es un trastorno del estado anímico, donde ya la desesperanza, la desmotivación, el no disfrute por las actividades cotidianas, pues te lleva a un estado anímico en el que se ve mermada tu vida social, laboral, familiar, y donde ya necesitarías pues la evaluación de un especialista para en dado caso tomar una terapia y fármacos en dado caso que la depresión ya dure muchísimo tiempo, ¿no? Pero cuando es una tristeza pasajera, se vale estar triste, se vale llorar, se vale a lo mejor decir groserías en nuestro cuarto, se vale escuchar canciones de José José o del grupo musical que tú quieras, y después de ese momento activarse y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Pues esto es la ciencia del amor, que sí es compleja, con un montón de hormonas y sustancias químicas ahí en el cerebro y todo el cuerpo. Vamos a hacer una pausa para regresar a la última parte de este programa. Nuestro Twitter es _TV. ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando nos enamoramos? 54% dice que son cambios químicos, el 4% mariposas en el estómago, 42% liberación de hormonas. Regresamos. Ya nos lo decía Andrés, divulgador de la ciencia UNAM. Usted va a tener en su vida la oportunidad de enamorarse 7 veces. Haga las cuentas y aprovechelo. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. No, un gusto de compartir y, bueno, invitar a nuestro público que se enamore y que siente el amor en carne viva y que se siga enamorando con el cerebro. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Sí. Muchísimas gracias, Lore, por Gracias, acompañarnos. Gracias a usted por sintonizarnos en Excelsior Televisión. Lo esperamos el próximo lunes, ya sabe, a empezar la semana con punto y coma. Por lo pronto lo dejamos con mi compañera Paola Virrueta con más información. Excelente fin de semana.